Frescura, naturalidad, calidez, cortes más allá de lo inimaginable. Él, Samuel Torres. Marcando la moda en peinados y cortes, tendencias y perfiles de ellas y ellos, donde destellan con elegancia y seguridad. Invitados conocedores de moda, belleza y más. El sillón es de Samuel Torres. El programa es para ti. On Air. En Moda TV. Comenzamos. On Air. Frescura, naturalidad, calidez, cortes más allá de lo inimaginable. Él, Samuel Torres. Marcando la moda en peinados y cortes, tendencias y perfiles de ellas y ellos, donde destellan con elegancia y seguridad. Invitados conocedores de moda, belleza y más. El sillón es de Samuel Torres. El programa es para ti. On Air. En Moda TV. Comenzamos. On Air. On Air. Frescura, naturalidad, calidez, cortes más allá de lo inimaginable. Él, Samuel Torres. Marcando la moda en peinados y cortes, tendencias y perfiles de ellas y ellos, donde destellan con elegancia y seguridad. Invitados conocedores de moda, belleza y más. El sillón es de Samuel Torres. El programa es para ti. On Air. En Moda TV. Comenzamos. On Air. Hola amigos de Moda TV, ¿cómo están? Buenas noches, yo soy Samuel Torres, este es un martes más, estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Moda TV en Puebla, totalmente en vivo, son por ahí de las 8:05 de la noche, y bueno, me da mucho gusto hoy presentarme a mí como invitado, porque no hay otro invitado. Ya nos ha pasado antes, a veces la gente se le atora a un asunto y bueno, hoy no hubo invitado. Pero no importa, vamos a platicar con ustedes que son en la audiencia y no necesito más compañía o más acompañantes que ustedes. Y bueno, hoy voy a tocar un tema que pues quizá me hayan escuchado platicar en alguna de las conferencias que he dado en sus ciudades. Pero a mí me parece bien interesante conocer el pasado, algunos detalles del oficio que nosotros ejercemos, que nos han llevado a ser lo que somos, pero por ahí algunos elementos que tienen que ver como con la esencia de ser estilista. Yo creo que el ser peluquero sobre todo, y luego como derivado de peluquero recordemos que es quien corta el pelo, viene de las raíces latinas. Entonces, ser peluquero tiene más fondo que nada más decir, es que me gusta cortar el pelo. No es cierto, lo que te gusta en el fondo quizá es hacer sentir bien a la gente. Y esto tiene que ver un poco con la historia del oficio. Y me gustaría empezar por irnos a los tiempos pasados, mucho para atrás. Yo dividiría más o menos la historia de la belleza en estos ciclos, como lo que hay desde la prehistoria hasta las principales civilizaciones, que serían Babilonia, Mesopotamia y Egipto. Aquí vamos a presentar algunas cosas, después algunos testimonios o cosas que se han encontrado sobre el oficio en Grecia y Roma, después en Constantinopla, después por la Edad Media, el siglo XIX, siglo XX y la actualidad, que ya estamos en el XXI y va corriendo más que rápido. Entonces, estos son algunos de los primeros vestigios, de los más antiguos que se han encontrado. Algunos peines o peinillas hechas de hueso, sobre todo de espinas de pescado. Quiere decir que los primeros hombres, cuando menos ya con entendimiento del uso de herramientas, necesitaban acicalar su pelo. Si Darwin no se equivoca, siempre lo he repetido así, y provenimos en realidad de un homínido peludo, ese homínido peludo tenía que quitarse nudos de pelo o lo que se le atorara. Primero seguramente lo hizo con tracción natural, como algunos simios lo hacen. Han visto en los documentales que hay changuitos que se están expulgando porque se están quitando parásitos y por cierto se los comen. Yo no sé si nosotros al principio nos los comíamos, pero bueno, este homínido tuvo que encontrar una herramienta para acicalarse, así se terminó, y en inglés acicalarse es grooming. Porfa, gente querida, hice una promoción para un curso de grooming y fui más bien atacado porque se pusieron a googlear y hoy en día la palabra grooming en inglés se utiliza también
para describir el acoso, ciberacoso a menores de edad, pero el término original es acicalar, y así en las peluquerías antiguas se le llamaba al hecho de quitar el vello de la cara, pulir un poquito las cejas, limpiar el cuello, y además para las personas muy peludas, muy velludas, quitarles el resto del vello. Eso es el grooming, es el acicalamiento o el arreglo, específicamente ahora en caballeros, aparte de cortarles el pelo o hacerles la barba. Entonces, cuando escuchan grooming, no se asusten, se refiere a ese arte que ya practicaban los antiguos de quitar el pelo que sobraba o el pelo que estorbaba. Entonces encontrábamos herramientas de este tipo, o peines ya hechos, pero con más de 3000 años de antigüedad, y navajas con pelo pegado a estas cuchillas, a estas piedras afiladas, donde todavía estamos antes de la era del metal. Entonces consideraríamos esto la edad de piedra de los seres humanos. Rompían piedras de cristal, como la obsidiana que conocemos en América Latina. Surgía entonces una cuchilla, y esa cuchilla ayudaba para cortar el pelo. Entonces ya existía una conciencia de quitarse pelo cuando menos, y de medio desenredarlo por comodidad o por higiene. Entonces en estas civilizaciones, en algunas construcciones que todavía se preservan de Babilonia y Mesopotamia, encontramos algunas imágenes que nos ayudan a entender que ya había una cultura de alguien arreglándole el pelo a otra persona, sobre todo en las figuras que representan a los gobernantes, como vemos en la primera fotografía. Están saliendo, ¿verdad, Chuy? ¿Están al aire? Perfecto. Entonces, en esta primera foto que vemos hasta la izquierda, vemos una figura con un peinado de raya en medio y ondas simétricas. Esto se traduce, o los antropólogos lo traducen como el acicalamiento o el arreglo de un cabello ya manifestado en una escultura muy básica. La segunda no está tan básica, es un grabado en piedra, muy elaborado, pero que nos muestra barbas ya con un trabajo de tejido. Es decir, había una persona que estaba haciendo ese tipo de arreglos para cuidar una barba, o cuando menos te transmite que estaba cuadrada, es decir, alguien la recortó, o alguien incluso la pudo haber trenzado, quizás como ahora se hace con las crines de caballo. No hay certeza alguna, pero nos habla de alguien cuidando. Herramientas como estas ya elaboradas de huesos, con un mango para tener manejo. Entonces sí se estaba procurando la mejora de las herramientas. Y vemos en estos grabados en las paredes que la barba está muy delineada. Es decir, la barba no está crecida a lo bruto. Si no la usaran así cortada, se notaría, se manifestaría en estas pinturas. Entonces empezamos a considerar que probablemente ahí existían los primeros peluqueros o barberos que cuidaban de estos acabados. En Egipto encontramos bastantes pruebas de esto, algunos grabados dentro de las construcciones, de la arquitectura. No voy a decir de las pirámides porque no es lo único que se encontró, pero encontramos lugares, y ya están datados, están documentados, lugares como baños públicos, donde la gente iba a asearse con agua caliente, a limpiarse, y también practicaban el maquillaje. Ya usaban un maquillaje hecho de arenas de colores, con semillas quemadas y algunas hojas o flores que dieran un pigmento natural. Entonces empezamos ya a notar gente en lugares específicos dedicados al cuidado, a la eliminación de cabello y al maquillaje. Y sobre todo tenemos registros ya de una herramienta de metal hecha específicamente para cortar el pelo. Y algunos servicios, aquí no es la imagen que ven abajo a la derecha, va a aparecer en su pantalla. Esta imagen que ven abajo a la derecha nos representa no un baño de masajes con final feliz, por lo que pueden ver ahí, sino, creo que no aparece porque estoy en la cámara. Bueno, la representación de esta fotografía tiene a alguien quitando el vello púbico de las personas, y era de la clase sacerdotal. La clase sacerdotal en Egipto debía no tener pelo en ningún lado, como una cuestión supongo que de pulcritud o de una intención de limpieza. Entonces los rapaban todo el cuerpo, no tenían ni cejas. Entonces esto está bien documentado, y ya entonces nos hablaba, vuelvo a repetir, de alguien haciendo el oficio. Los nombres de en aquel entonces no los conozco hasta aquí. Roma y Grecia también nos representan en sus esculturas y pinturas
un estilo. Yo me atrevería a hablar un poquito quizá de los primeros signos de la moda, porque los emperadores siempre estaban recortados, con el cabello muy rizado, pero recortado así como siguiendo el filo de la cara. Y a ese corte en especial se le sigue llamando del César, un corte tipo César, porque eran los que usaban los emperadores o los altos gobernantes. Y recordemos que ellos llevaban mucha vida social, hacían fiestas y la gente los veía, y estas esculturas estaban en la calle. A ellos no los veían en la calle, pero sí sus esculturas, y la gente quizás quería empezar a copiar esos estilos de peinado rizados. Y entonces empezamos también a hablar ya insisto, de moda, y no toda la gente era rizada. Entonces en algunos descubrimientos arqueológicos ya se encuentran tanto esta tijera específica para cortar cabello que se llamaba forbex. Algunos lo llaman forfex, pero entiendo que el término correcto es forbex, y era la tijera, una tijera de muelle que tenía retorno automático y se utilizaba para cortar el cabello y la barba. Entonces este oficio ya empieza a tomar como más fuerza, ya hay lugares y parece que ya es pagado, y eran, no está el nombre, perdón aquí, pero bueno, en se llamaba para los griegos tonsilare o tonsil, era el término para quien quitaba el vello de la cara. Entonces ese era el término del verbo tonsilare o tonsilae, que era la actividad de quitar el vello de la cara. Si nos vamos ya más adelante, unos 1000 años más adelante, encontramos que los peluqueros de aquellos tiempos ejercían el oficio ya en carretas, se movían de pueblo en pueblo, pero no solamente como barberos, sino que al ser los buenos para afilar, eran los que sabían afilar las cuchillas de manera muy fina. De alguna manera eran los únicos que tenían una cuchilla tan filosa como para incidir en la piel sin lastimarla mucho. Y entonces parece que se dedicaban a hacer las primeras curaciones, depuración de heridas infectadas, por lo tanto utilizaban plantas. Es decir, hablamos de un curandero que en sus tiempos extras de andar curando, sobando, acomodando huesos, curando heridas y sacando muelas, no existían los dentistas. Existía muela picada, hay dolor, hay que arrancarla. Herida, cortarla, drenarla, ponerle plantas, era lo más que podían hacer, y tratar de cerrarla. No les sé decir si hacían suturas, pero seguramente no. Entonces, era lo que existía en posibilidad de médicos, y eran la competencia directa para la clase sacerdotal. Entonces la gente, solo era permitido que te curara un sacerdote, y los sacerdotes curaban a base de oraciones. No era la manera más efectiva de sanar un cuerpo. Entonces lo consideraban un estorbo y se les empezó a juzgar de brujos, porque lograban la salud o la sanación de las personas, y luego fueron perseguidos. Entonces hubo que disfrazar o invertir la función de curandero con barbero, para convertirse más en barbero, sacamuelas, y por ahí a escondidas curandero. Hay una película y libro maravillosos que se llama El Médico. Ojalá la puedan ver. Para nuestra gente del estilismo va a ser una experiencia maravillosa. Habla sobre un chico que quiere ser médico, pero en ese trayecto para llegar a ser médico primero es barbero, porque era quien practicaba o quienes ejercían las artes de la curación o de la sanación. Entonces encontramos en estos grabados que ya las personas son bien manifestadas como un barbero, e insisto, como un sacamuelas. De hecho, muchísimos de los elementos que vemos hoy aplicados todavía en la barbería, como el hecho del sillón reclinable, una bandeja para escupidera, se llamaba en las peluquerías de principios del siglo XX, todavía se utilizaba la escupidera, un recipiente que calentara el agua. Es porque es el mismo elemento el que usaba el dentista de aquella época que el barbero. Derivamos de las mismas líneas, de los mismos antecedentes. Entonces, por ahí, estos barberos se establecieron, y sobre todo está esto muy documentado en la historia de Francia, en Inglaterra también. Se hacían unos procesos curativos que se llamaban sangrías. La sangría consistía en hacer pequeños cortes a las venas o arterias de la mano y enredar un trapo o trapos alrededor para controlar el flujo sanguíneo, y eso escurría. A algunos se le ocurrió poner los brazos en alto y sobre todo sosteniendo un bastón
para lograr que el brazo estuviera a la altura del corazón y entonces las palpitaciones no fueron un bombeo que desangrara, sino controlar así el flujo sanguíneo aparte de las vendas. Las vendas se iban soltando poco a poco conforme iba cerrando la cortadura o disminuyendo el flujo sanguíneo, quitaban los trapos y esos trapos caían envueltos en un palo donde quedaban entonces alrededor tiras rojas, blancas, manchadas, pero se veían enredados y ese palo al final de la sangría, del procedimiento de curación llamado sangría, se sacaban del establecimiento y afuera del establecimiento ibas a encontrar un palo con vendas rojas enredadas que te decían que adentro de esa casa se hacían sangrías. Entonces era el símbolo del barbero curandero. Afuera tenía parado un palo con tiras rojas, la gente sabía que adentro había ese curandero. Por ahí del año 1000, entre el año 1000 y el 1100, surge ya las primeras universidades o escuelas de medicina como tal en Europa y tratan de deslindar la medicina de estos curanderos y estos curanderos barberos empiezan a perder mucha clientela, seguían sacando muelas, no se consideraba parte de la medicina, pero les quitan el derecho a ejercer la medicina y estos barberos entonces pintan palos con las rayas rojas enredadas para emular aquellos vendajes y que la gente que pase por la calle sepan que allá adentro te sacan muelas o te cortan la barba. Hasta ahí vamos con el siglo X más o menos. Vamos a irnos a un corte comercial porque Chuy está muy insistente en que quiere patrocinios y regresamos en un momentito. Esto se llama Moda TV, yo soy Samuel Torres y estamos transmitiendo desde Puebla. No tardo en regresar. Santos. Listo, dice Chuy que ya estamos de regreso, entonces a mí me encanta la idea de poder seguir platicando con ustedes. Tengo saludos para la gente que nos hace el favor de estarnos viendo. Erika Román, amor, muchas gracias por verme siempre que puedes, yo sé que ahí estás. Naye Ramírez, hola, ¿cómo estás? Bueno, Yuri Zambrano y Miguel Solano, qué honor que grandes maestros del estilismo, porque esos son, y amigos muy muy cercanos míos me estén viendo y ojalá bueno esto sirva de algo para ampliar un poquito nuestra cultura del medio. Suki Espinosa también, un saludo bonita, no sé si sigues en México, pero sí, qué bueno, te mando un saludo. Perfecto, entonces hablábamos de estos barberos y sacamuelas y de aquí decimos que se empieza a formar ya, digamos que la primera instalación. Recordemos que si eran curanderos entonces tenían hierbas y sabíamos trabajar las hierbas, sabíamos acomodar huesos y tú todavía conservas, tú que eres estilista, muchísimo de esto. No sacas muelas, pero sí sobas. Somos muy sobadores, tenemos una necesidad de que si el cliente te dice, ay, es que me ha estado doliendo acá, lo primero que haces es llevar tus manos y empezar a sobar. No sé si sabes, no sé si puedas, pero la intención la tienes. Tenemos esa necesidad de hacer sentir bien a la gente, por lo tanto, sintiéndose bien, que se vea bien. Nos encanta ser remenjurjeros, así nos traigan el producto ya listo para usar, lo primero que vamos a hacer en cuanto el vendedor se salga es combinarlo con otro, mezclarlo, buscar, si este aroma me gusta con este, combina. Y lo hacían nuestros antecesores del oficio
mezclaban hierbas, combinaban ungüentos, alcoholes, extractos, tisanas, para lograr productos en un afán de salud. Y entonces eso lo seguimos haciendo nosotros, solo que nos hemos deslindado mucho de lo metabólico, y creo que tenemos que regresar. Hay una necesidad de que el profesional de la belleza vuelva a formarse como curandero básico, vamos a llamarle dador de salud de la piel. Pero si no nos informamos, repetimos muchas estupideces. Y ustedes me han escuchado en conferencias, en pláticas, de veras decimos muchas sandeces por desinformación. Yo me comprometo a darles respuestas si tienen dudas. Si quieren saber más información, compartimos. Para eso están mis redes, mis páginas, siempre llenas de una información con sustento que nos haga mejores profesionales y no sigamos nada más haciendo las cosas porque las vimos, sino porque las entendemos. Entonces, estos establecimientos, insisto, generaban ya servicios completos. Y de repente llegan las edades de los grandes imperios, sobre todo en Europa, donde se tenían unas costumbres medio exóticas. Esto de las fiestotas no son nuevas, ¿eh? Las fiestotas las hacían la realeza en los palacios y eran muy exóticas. Hubo una época en la que lo más elegante era lo más rebuscado, casi barroco. Entonces utilizaban pelucas. Imaginemos una Europa de esos tiempos, siglo XIV, siglo XV. No era una Europa urbanizada, entonces no tenían drenajes, no tenían agua corriente, no era la gente muy limpia específicamente. Entonces había muchas enfermedades de la piel, muchísimas. Piojos, parásitos, existía la sarna, existía la lepra. Entonces la gente padecía mucho de la piel y lo preferente, cuando menos para la nobleza, era raparse. Se rapaban y para las fiestas utilizaban pelucas. Entonces el barbero peluquero tuvo que meterse más en la rama de la elaboración de pelucas a partir de pelo cortado de animales o de gente. Y estructuraban pelucas, incluso existen algunas en museos en Europa que llegaban a pesar 50 kilos o 40 kilos, era imposible casi cargarlas, con plumas y con accesorios de Oriente. ¿Por qué de Oriente? Porque las naves que llegaban de Oriente, de China, traían elementos que solamente la gente con dinero podía pagar. Entonces era una manera de representar tu poder adquisitivo, ponerle cosas extrañas o partes de animales en los sombreros que utilizaban, y eso estaba muy de moda. Por ahí también es que están los primeros reportes de chicos muy afeminados que habían nacido, es un proceso fisiológico muy común, más común de lo que creemos, que eran los eunucos, que sus testículos durante la adolescencia no bajaban, por lo tanto no tenían el desarrollo secundario sexual, los caracteres, y que quedaban muy menuditos con voces muy agudas. Y por ahí entonces esos chicos, como eran considerados no apareables, no corría riesgo la reina de estar cerca de ellos, y eran los chicos que en la corte podían hacerle el cabello. No podían vestirla, pero podían tocar su cabeza. Entonces los eunucos lograban meterse a las cortes y vivir pues acomodados ahí adentro, porque era un honor que fuera recibido tu hijo. E incluso llegaron algunas mamás a hacer a sus chicos no eunucos naturales, sino castratos, los castraban desde chicos. Y por ahí existe una película y todavía algunas grabaciones de uno de los últimos castratos, que fue un Farinelli, y por ahí existe una película bastante interesante sobre la vida de los castratos en la corte, parte de nuestra historia. Pero bueno, estos personajes entonces desarrollaron muchas habilidades y ya empezaba a llenarse la peluquería como un centro social, y eso también lo tenemos que rescatar. No solamente es un lugar para que la gente vaya y se embellezca, es un lugar para que la gente vaya y conviva. Entonces hay mucho intercambio de información. Esto perseveró desde el siglo XIV hasta el siglo XIX, cuando al principio los medios de comunicación no existían. Si acaso habría un periódico, ni siquiera existía el radio, y el periódico lo tenía la barbería del barrio, la peluquería, y los señores iban ahí a leer un mismo diario, al cual se le ponían incluso unas tablitas en la orilla para hacerlo manejable, y la gente o los señores iban ahí a convivir. En 1930 los señores que convivían, esta historia la he citado antes, que convivían en estos lugares, se ponían a cantar. Me parece que es en Nueva Orleans donde surge este estilo de canto en coro,
sobre todo entre la gente de color, y ellos, al acomodar estas formas de cantar, surge un estilo musical que se llama Barbershop Style. Si gustan buscarlo en Google, es muy fácil. Existen todavía campeonatos mundiales de ese tipo de canto en coro, que surgen en las peluquerías gracias a que son centros sociales, centros de convivencia. Para 1930, que ya hay radios, pues los radios estaban en la peluquería y ahí se oían. 1950, 60, que ya hay televisión, era la peluquería el lugar donde se iba a ver. Y tenemos que rescatar eso. La gente tiene que ir a nuestro salón no solo porque se va a cortar el pelo, sino porque quiere encontrarse información, y ojalá cuides que esa información sea certera, verdadera y sobre todo útil en búsqueda del bien común. Entonces, estos centros sociales, insisto, pues te permitían leer el periódico, escuchar de noticias, y por ahí entonces el barbero fue convirtiéndose en uno de los más exigentes compradores de navaja de buen filo. Y por ahí hay otra parte de la historia que es muy interesante. Desde por allá del siglo XVI, una región de Alemania llamada Solingen tomó la fama de tener las mejores armaduras y generar las mejores espadas. Y esa fama le duró hasta prácticamente 1990, donde todavía se consideraba la mejor herramienta del mundo, la herramienta alemana que tuviera la certificación de origen de Solingen. Solingen tienen escritas herramientas, porque durante muchos años ese fue el lugar donde se trabajaba mejor el acero, y duró ese prestigio más de 500 años. Entonces, esta herramienta lo que tenía era un acero como de ciertas características que evitaba el desbaste muy fácil, y el desarrollo de la herramienta en general con filo, pues en esa zona se dio muy importante. Ya encontramos desde los años más o menos 1600 estos tipos de pinzas, pero insisto, en Grecia ya se habían encontrado algo parecido. No existía la electricidad para calentar esta herramienta en esos tiempos, entonces se calentaban sobre fuego, sobre carbón, y luego la gente se lo aplicaba y quedaban obviamente unas ondas permanentes, no temporales, pero el cabello ya se entendía que a partir de principios de calor se iba a marcar. Todavía no existía ningún tipo de químico, ni siquiera el shampoo. El shampoo es un descubrimiento de quien hoy es la marca Schwarzkopf. De ahí viene más o menos la palabra shampoo de ellos. No tengo el año exacto de la formación del primer shampoo, pero no creo que haya sido previo a 1930. Pero no era la marca Schwarzkopf, pero existía ya lo que hoy es Schwarzkopf, y fueron los creadores, hasta donde sé, del primer shampoo. La gente, si se llegó a lavar desde 1700 probablemente, era con jabones tipo de lejía, jabones no cáusticos todavía, pero sí astringentes, jabones muy, muy alcalinos. Entonces empieza a surgir también un desarrollo, desde el año 1700, de productos relativos a la limpieza, al desenredado, y probablemente la gente empezó a adquirir. ¿Se acuerdan que hace ratito citaba yo que el sillón del peluquero y el sillón del barbero tienen muchas similitudes con el sillón del dentista? Vean, esta estación es una estación de 1850 más o menos, y vean cómo se parece. De hecho, creo que más de 10 barberos, Miguel Solano por ahí, no me dejarás mentir, darían la vida por un sillón de esos. Vean cuántas articulaciones tiene ya un elemento que calienta agua. Allá atrás tiene un elemento que es una escupidera, que de hecho los peluqueros viejitos todavía tienen por ahí escupideras, porque se acostumbraba a tenerla al lado. Recordemos, porque el barbero te sacaba las muelas, sacaba los dientes, era el bueno para eso. Ya después surge la profesión del dentista. Y bueno, vamos hacia lo que yo llamaría los tiempos modernos, que es del año 1900 para acá, donde para 1910 más o menos las mujeres andaban vestidas más o menos así, y lo que podemos ver es que el sombrero y el peinado buscan esta expansión. La elegancia se basaba en estar blanco, entonces la mujer buscaba protegerse lo máximo que podía la piel del sol, y los peinados entonces buscaban ser expansivos aquí alrededor, con el cabello largo enrolado, pero daban como una sombra, igual que los sombreros. La forma de vestir, por supuesto, tenía que ser muy recatada. Recordemos que para 1900
40 todavía, creo. En Francia hay en las playas inspectores, y en Estados Unidos también, inspectores viendo que los trajes de baño de las mujeres no dieran más arriba de la rodilla. Y si no, policía, tambo para adentro, porque era inmoral. Si fueran hoy a una playa de cualquier lado se volverían locos, ¿no? Es increíble lo que ahora se enseña. Yo siempre digo que antes, todavía para los 80s, 90s, la tanga había que hacerla a un lado para ver las pompas. Hoy hay que hacer las pompas a un lado para encontrar la tanga. Entonces, sí han cambiado los tiempos de cómo se acostumbra a vestir. Para 1920 también todavía la mujer no se maquillaba, solo las prostitutas. No estaba bien visto que las mujeres se maquillaran, entonces el maquillarse también es algo muy reciente. Lo que decíamos, los peinados son poco voluminosos en lo alto, muy voluminosos en los lados, porque lo que buscan es hacer una sombra, taparte la luz para permanecer blancas. Ya encontramos elementos decorativos sobre la cabeza, mucho trabajo sobre los trenzados, y si nos vamos un poquito más adelante, a 1950, esta historia me gusta mucho platicarla, porque empieza este estilo que hoy en México pega mucho, alrededor del mundo también tiene mucha fuerza, ya viene, no es nuevo, viene de 5 años el retomar el pin-up, pero se llama así, estos peinados con un pin-up, pin es pasador, up es arriba, porque en la guerra mundial, que entiendo que desde la primera, los trabajadores de las fábricas de armas se tenían que ir, les armaban fábricas medio temporales en los campos de guerra, y las esposas tenían que quedarse a cubrir sus lugares, y cuando se agachaban las esposas con el pelo medio suelto, se les enredaba en las máquinas, entonces tuvieron que levantarse el pelo, enrolarlo y ponerle un pasador, y ya después la gente que se dedicaba a hacer pues moda, que ya existía, en honor a estas mujeres trabajadoras por necesidad de la guerra, que se recogían con un pin, empezaron a generar entonces un look pin-up, que de repente es el que influye en ese look que hoy llamaríamos Elvis Presley, pero que no inventó Elvis Presley, sino los hijos de estas mujeres, cuando los bombardeos en Inglaterra quedan solos, el gobierno no los puede levantar, y estos chicos porque estaba de moda un osito para la Segunda Guerra Mundial, más o menos, un osito que se llamaba Teddy Bear, ellos se autoproclaman, se autollaman los Teddy Boys, y estos Teddy Boys se peinaban así, como sus mamás, enrolando hacia arriba, pero con fijadores o con gominas para que el pelo se quedara arriba, y ese es el peinado que en Estados Unidos traen como una moda para hacer honor a esos sobrevivientes de la guerra, que de hecho eran considerados medio delincuentes. Un día vamos a presentar todo un programa sobre los Teddy Boys, que a mí me encanta, saben que soy fan de los 50s y me parece súper interesante. Llegan los finales de los 50s, principios de los 60s, y el glamour, sobre todo en Estados Unidos, gira alrededor de las estrellas de Hollywood, porque es el medio de comunicación con mayor expansión, el cine, es la fuerza. Las modas del cine empiezan entonces a trascender entre la gente, y bueno, todos estos looks que la gente quería seguir provenían de estas estrellas. No hay mucho que describir sobre ello. Yo resaltaría la coquetería, la feminidad y el distanciamiento que existía todavía hasta 1900, vamos a ponerlo 65, entre el pelo de mujer y hombre, porque después del 65 empiezan a venir algunos movimientos estéticos donde prácticamente se tienen que compaginar para terminar en 1975, yo lo pondría como una fecha trascendente, no existe como un momentum exacto, pero donde empieza ya a llamarse el estilismo, o los salones de belleza dejan de ser barbería y peluquería, o sea, por separado, y salón de belleza de mujeres, para convertirse en estética unisex, que viene de universe o universe sexual, como para los dos sexos, que no tiene que ver con la ideología de género de hoy, tiene que ver con que a los dos se les atendía. Ya por supuesto que hay mucho conocimiento desde 1940 del manejo de cabello a partir de herramientas de calor, moldeo, tubos calientes, anchoas, todas las formas de marcar el cabello antes de peinarlo. Entonces creo que si hay una época donde se desarrollan los peinados muchísimo, es entre 1940 y 1970, para llegar a lo que hoy hacemos. Pero todo esto ahí se generó. Lo que hoy hacemos, bueno, logra
arte mucho más llevado a lo espectacular, pero las bases provienen de ahí. Los grandes maestros del peinado, yo digo que serían de esa época. Bien, entonces para los 80s, que muchos de ustedes ya se familiarizan con ello, en realidad fue una época de mucha propuesta. No les puedo decir que es el boom creativo de la belleza, pero ya venimos dominando o controlando muy bien el plástico. El plástico surge a finales de los 50s, prolifera durante los 60s, pero se vuelve de dominio público y bajo costo en los 70s. Entonces todas las herramientas del salón de belleza se empiezan a generar ya en plástico. Las primeras inyectoras de plástico empezaron en México. Entonces, bueno, México y Latinoamérica, siempre me trato de referir igual porque casi nos desarrollamos en los mismos años. Entonces las herramientas de plástico hacen que en el salón de belleza puedas tener mucho más material para generar imagen. Y en los 80s ni se diga porque hay un desarrollo además de los productos, muchísimo producto. Para principios de los 80s yo me acuerdo que en los salones pues tendrías algo de tintes, que eran escasos las variantes de tintes, tenías fijadores pero no pasabas de una laca a 2 sprays, y de repente viene un producto que revoluciona el arreglo, sobre todo el autoarreglo en casa, que es el mousse. El mousse, que es una forma de resina inyectada con aire, entonces logra fijación pero volumen, y esa es una de las características de los 80s, el pelo con mucho volumen pero mucha duración, y los looks acartonados que se logran con gel, con spray, y bueno, un producto para los estilistas mexicanos que trascendió y que cambió la historia del look en México, que era el super punk. Y por ahí seguramente me está viendo mi maestro Patriz, y algún día ojalá se sienta a este lugar a contarnos esa y muchas historias más que seguro tiene en su acervo. Me voy a ir a un comercial rapidísimo, no tardo mucho. Yo soy Samuel Torres, estamos en Moda TV, no te despegues. Listo, ya estamos de regreso. Tengo comentarios. Suki, hola. Y Jessy Ruiz, saludos desde Culiacán. ¿Cómo estás? Qué gusto verte o leerte. Suki, Misami, tú sanas hasta al escucharnos. Qué linda, gracias. Creo que sí es una labor del estilista, el peluquero. Funcionamos de terapeutas. A veces no tenemos nada que aportar, pero sí escuchar, y eso a veces sirve mucho. Y nos toca escuchar muchas historias todos los días. Vane Díaz, hola, un beso, ¿cómo estás? Saludos. Bueno, de aquí de los 80s para los 90s yo logro rescatar en la moda de la cabellera dos cortes que hoy están muy de moda. Quizá nunca se dejaron de usar, pero hoy tienen unas modificaciones. El primero, el que está abajo en el centro, se llama Pixie hoy en día, y son como los paraditos envolventes. Provienen de ahí con sus modificaciones, pero ya existían, y quiero resaltar esto. Hay un regreso al cabello de los 90s muy importante. Yo esperaba que regresara más junto a la ropa noventera. Creo que el único elemento que he visto regresar fuerte de los 90s es el pantalón alto en una mujer. Seguramente van a vender más cosas, ya vi chamarras por ahí, ropa con parches, elementos noventeros, pero en estos cortes, sobre todo este acabado, que se llaman bedheads, vienen otra vez estas formas de cabello despeinadón, apelmazado, que parece que no se peinaron, pero sí se peinaron para verse despeinadas. Eso es bien importante. Entonces,
estos looks de Meg Ryan, estas capas de Jongueras que pusieron tan de moda, el maestro Jongueras, trascendente para los 90s, absolutamente yo creo que él es el mayor estilista o el ícono del estilismo durante los 90s. Sigue vivo y tenemos la fortuna de que siga su equipo creando. Síganlo, por favor, busquen jongueras.com, es lo máximo. Ya no son tan creativos, siento que se quedaron en esos estilos de él, pero durante los 90 fue lo máximo. Y ojo que la combinación de estos cortes es lo que se va a usar totalmente a partir del año que entra. Ya está de moda, si me siguen en redes, ya estuve publicando, Vogue ya hizo una declaración importante sobre cómo esto va a sustituir al bob, totalmente estoy convencido, pero vamos despacito con las capas, y no son las mismas capas noventeras. También traigo esta foto porque creo que hay un icono absoluto del look clásico coqueto, que es Jennifer Aniston con estas mechas al frente y esas luces. No las pudimos superar. Es y seguirá siendo un clásico de los salones, lo que ella haga y lo que se hizo, y creo que la generación que creció por ahí de los 90s, su adolescencia, nunca se va a olvidar de ello y lo va a seguir usando. Entonces, entre el 2000 y el 2019, vamos a decirlo así, tenemos que el pixie es como la propuesta más agresiva, estos flecos largos, chiquito de atrás, no creo que pase pronto de moda, pero bueno, vamos a ver ahora lo que yo considero que va a influir del 2020 para adelante. No es que estos sean los looks, sino los elementos que tienen que influir. Entonces yo hablaría de tres macroinspiraciones. El mito moderno. Mito, acuérdense que es lo que se supone. Y nosotros como civilización desarrollamos muchos suponiendos para después del 2000. El 2000 era la fecha de decir, puta, el 2000 ya llega el futuro. Pues ya estamos en el 2020. Y el futuro nos está rebasando, lo que suponíamos ya nos comió. Entonces necesitamos mitificar este futuro. Y las nuevas generaciones seguramente van a empezar a generar mitos que son semi-realidades para el cabello. Una de ellas es el fake hair, los elementos ficticios para el cabello, elementos plásticos externos que tú te pongas, cabello que se te vea falso. La intención del cabello falso, yo lo compararía con esta tendencia del mito moderno, que es como andar buscando cosas falsas, ilusorias, pero puestas en la cabeza. La otra tendencia es la evolución industrial, que también se define como maquinistas. Rendimos un culto a las máquinas, ya no a las grandes máquinas como en la etapa del vapor, que era como lo máximo ver una maquinota. De hecho hay una cultura que a mí me gusta mucho, una subcultura que se llama el steampunk, que tiene muchos elementos que se retoman de la época del vapor, pero hoy el culto está hacia estas máquinas, hacia máquinas de tipo digital, y entonces todos los elementos que se vean parecidos a estas estructuras de una computadora, a los filos de un touchscreen, a todo lo que sea como muy suave en sus líneas, va a ser inspiración para los trabajos. Ahorita vamos a ver algunas imágenes de ello. Y la siguiente, una realidad renderizada, o los data believers. Esto quiere decir que la computadora ya genera más imágenes a veces que tu imaginación. Tú ahorita le das una serie de datos a una máquina y te genera un look completo. Lo difícil es que tu cliente quiere parecerse al look de la máquina, y muy probablemente lo que la máquina generó no está pensado para ver si es real o no. Si tienes posibilidades de volúmenes o de texturas, ella lo hace, y hoy la gente se quiere parecer a imágenes digitales. Entonces eso nos va a costar y tenemos que acostumbrarnos. Entonces yo compararía esto con la tendencia de los maquinistas. Elementos limpios, delimitados, similares a tu teléfono, similares a tu computadora, a tu refri. Si se fijan, lo rebuscado ha desaparecido de estas nuevas tecnologías porque tienen que ser muy simples y muy amigables, no te deben dar miedo. Esto yo lo compararía con la parte del misticismo futurista.
Pensamos que en el futuro las tribus van a regresar, o pensamos que los elementos antropológicos antiguos, ¿no? Los animal prints, estoy hablando cosas nomás que te inspiran para generar un nuevo misticismo de época. Esto tendría que ver también con el maquinismo. Chequen ese acabado impresionante de la blusa, de la camisa. El problema es que la clienta te va a decir, quiero eso en el pelo, y lo tienes que lograr. Los chicos de Extreme, creo que son catalanes, los de España, que generaron desde hace como 10 años los primeros pixeleados en cabello, probablemente no sabían que había una tendencia a los data believers, pero lograron sacar los píxeles de una pantalla y manifestarlos con decoloraciones en un cabello, y bueno, han hecho cosas milagrosas. Si no los han visto, lo dudo, pero si no los han visto, búsquenlos. Se llaman Extreme, el grupo creativo. Y los trabajos que ellos hacen se les llama pixel o pixeleados. No es nuevo, insisto, pero tiene que ver mucho con esto. Los elementos estéticos, decía yo, de la era digital, de esta tecnología, deben ser limpios. Entonces, eso va a influenciar mucho la moda que utilicemos en el cabello. Y lo que decíamos, las imágenes digitales hoy influencian. La gente quiere verse acabados así, pero no está fácil lograr estas trascendencias de color. Eso quizá lo hizo una computadora, pero ahora lo tienes que hacer tú, porque la gente se quiere parecer a los acabados, o peor, a las similitudes que te hace una foto digital a través de los filtros. Tú le pones filtros a una foto hasta que te gusta, y hoy la clienta, si no se parece a su foto con filtros, te dice, es que no me veo así. Pero mi amor, esto eres tú. El problema es que hoy nos gusta más nuestro yo digital que nuestro yo análogo o nuestro yo real. De eso también tengo una plática bien interesante sobre autoimagen. Ojalá, si ustedes me lo piden, la puedo compartir en otra ocasión que no tenga invitado. Está súper padre porque habla sobre cómo hoy los medios y la fotografía, sobre todo la selfie, ha cambiado el concepto del cliente de nosotros mismos. Si alguna de estas pláticas que te comparto te gusta, quieres invitarme a tu ciudad, yo sigo dando cursos, tengo más de 25 seminarios por compartirte, me va a dar mucho gusto que me inviten. Lo que mostré antes son cortes con mucha geometría, muy exactos, pero sobre todo me gustaría rápido referenciarte a estos elementos que antes veíamos como, pues es que este es peinado de la princesa Leia, como es hora de la guerra de las galaxias, pero el futuro ya aterrizó y ahora está aquí, y lo ves en los peinados, cuando menos de revistas, pero con propuestas muy agresivas que nos llevan al recuerdo misticismo, pero llevado al futurismo, data believers. Entonces esa mezcla del futuro con el de atrás, yo creo que es lo que nos va a marcar durante los próximos 10 años. Ojalá y estas referencias que te estoy dando te sirvan. Pues aquí vemos algunas de las propuestas que están o que han estado, pero que a mí me parecen que ya manifiestan el futurismo. Si este peinado te lo hubieras hecho en la academia hace 20 años, te reprueban. Te dirían, es que está todo despeinado, no tiene orden. Pues justo eso es lo que hoy está pasando. Todo lo que estaba prohibido está permitido. Todo lo que no se hacía en el pelo se hace hoy. Todo lo que nadie quería, todo el mundo lo quiere. Entonces, tú tienes que aprender a adaptarte a estos nuevos hábitos de consumo basados en algunas inspiraciones culturales. Tengo también como la sensibilidad, dándome las de Cool Hunter, como andar cazando tendencias. Yo veo muchísimo trabajo basado en la secuencia de Fibonacci. Por favor, dale una checadita, ponte un videito de YouTube. Esa secuencia de Fibonacci les aseguro que va a marcar cuando menos la segunda mitad de la siguiente década, porque es uno de los elementos estéticos, esa espiral, ese ir de menos a más en progresión, que tiene que ver con la proporción áurea, con el arte, con lo que nos gusta. Eso, si tú logras entender esta secuencia de Fibonacci, que es muy sencilla, vas a poder entender por qué estos trabajos llevan una secuencia así acaracolada, progresiva, que yo creo que puede ser la aportación más interesante de esta década para el estilismo. Ojalá y no me equivoque. Y bueno, te dejo con estas propuestas de caballero que pueden ser tendenciosas, y más adelante en otra ocasión platicaremos sobre las formas de consumo, porque el tiempo por hoy creo que se nos acabó, mi Chuy. Me despido, déjenme ver si tenemos algunos saludos más. Creo que no, ¿verdad? Seguimos en los mismos. Bueno,
Cualquier cosa, estoy en las redes. Samuel Torres Educación es mi medio más constante de contacto. Ya estoy trabajando en que las otras redes funcionen mejor, pero Samuel Torres Educación es tu lugar. Mándame una solicitud y por ahí estaremos en contacto. Yo transmito desde la ciudad de Puebla, un martes más. Nos vemos la semana que entra si así lo quieren allá arriba. Muchas gracias por todo y hasta pronto. Frescura, naturalidad, calidez, cortes más allá de lo inimaginable. Él, Samuel Torres. Marcando la moda en peinados y cortes. Tendencias y perfiles de ellas y ellos, donde destellan con elegancia y seguridad. Invitados conocedores de moda, belleza y más. El sillón es de Samuel Torres. El programa es para ti. On Air. En Moda TV. Comenzamos. On Air. On Air. Frescura, naturalidad, calidez, cortes más allá de lo inimaginable. Él, Samuel Torres. Marcando la moda en peinados y cortes. Tendencias y perfiles de ellas y ellos, donde destellan con elegancia y seguridad. Invitados conocedores de moda, belleza y más. El sillón es de Samuel Torres. El programa es para ti. On Air. En Moda TV. Comenzamos. On Air.